Hola, soy Luis Piluso. Hoy estoy acá con el gran Ariel Heredia, que fabrica equipos, que tiene su página de sonido en estado puro. Así es. Y además de fabricar equipos de primer nivel, como pueden ver el video que hicimos del Pultec hace poco, también es un gran educador. Las charlas que tenemos por teléfono me tira tanta data que digo, esto tiene que estar en cámara y esto tienen que poder consumirlo ustedes también. Ariel había preparado para la AES, que es la Audio Engineering Society de acá de Argentina, había preparado para dar un seminario, lo hizo obviamente, donde hizo distintas comparaciones entre analógico y digital, plugins versus equipos hardware, El verdadero. el verdadero, y también mediciones sobre conversión, sobre Exacto. distintos conversores. En realidad el trabajo está titulado Plugins Emuladores, solo una herramienta digital. Solo una herramienta... polémico. Solo una herramienta digital. Sí. Bárbaro. Pero el tema es no denostar nada, sino que demostrar cuáles son las verdaderas diferencias, que no son solo audibles, no eran una cuestión de subjetiva las diferencias, sino que eran medibles. Medibles, claro. Entonces se hicieron una serie de mediciones comparativas entre plugins, modelos muy usados de plugins y su papá analógico verdadero. Claro. Fue comparando plugin de Pultec con un Pultec verdadero. Y plugin de 1176 comparado con un 1176 verdadero. Claro. Y después, también a modo de referencia, para que la gente tenga una referencia de qué tan bueno, cuál era el nivel de la calidad de audio que había en los equipos profesionales en la década del 70. Okay. No me estoy viniendo más acá. Me estoy quedando solo en la década del 70. Pero en los 70 tuvimos a los mejores diseñadores Por de eso. equipo. Claro. Pero entonces, para eso se hizo una medición a una cadena que estaba conformada, porque la idea era saber qué pasaba, cuál era una idea de cuál era la distorsión de una cadena completa de grabación. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la distorsión completa en ese momento? La consola en grabación, o sea que entras por la mesa, salís, vas al grabador, a un canal de grabador. Ese grabador, a la hora de mezclar, la salida de ese canal volvía a pasar por la mesa y se grababa de vuelta en el grabador. Claro. La salida de ese canal, que esa sería la mezcla, era la señal, era el máster, y era la señal que se utilizaba para hacer el corte después del disco. Bueno, entonces medir de punta a punta cuál era el comportamiento de la cadena. Claro. Para eso para esa medición, se usó una MTG 12345, o sea, la famosa consola de Abbey Road. Que está en Córdoba. Que hay una de las 5 que quedan funcionando en el mundo, está en Córdoba, la tiene Sabe Studio, funcionando a pleno. Sí, es hermoso. Completa. Y un grabador, un Studer A80, que es de la misma época. Claro. La consola es del año 70, 71, el grabador es modelo 72. Y bueno, y se hicieron ediciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente cree que todos esos equipos metían un nivel de distorsión tan alto que ese era el color. Sí, claro. Que dice que da todo ese tipo de equipos. ¿Y es verdad? No. No. Realmente fueron sorprendentes los niveles de distorsión que mostraron, siendo de que la medición se usó una cinta, o sea, el grabador es de un cuarto, el grabador que se usó de la A80 es de un cuarto. Se hizo el generador con la misma impedancia de salida de un micrófono, o sea, con 200 ohms, se inyectó a la entrada de un canal de la mesa, se salió por un subgrupo a un canal de grabador. Se salió del grabador, se volvió a otro canal, se sale por otro subgrupo al segundo canal del grabador y se midió la comparativa entre la entrada, o sea, la salida del oscilador, y la salida del segundo canal del grabador, o sea, toda la vuelta completa. Claro. O sea, ¿Y eso lo hiciste con un oscilador? Eso se hizo con un oscilador de audio. ¿Querés traer el tuyo para mostrar a la gente cómo es un oscilador? Este no es el oscilador, pero es un oscilador de audio verdadero. Claro. Acá tenemos un oscilador analógico. En este caso valvular también. Valvular. Que trajo Ariel porque vamos a probar de hacer una medición acá. Vamos a probar yo tengo una placa de audio, una Antelope Orion. También tengo una Focusrite Claret. Por ahí podemos llegar a probar un poquito cómo funcionan también. Este oscilador en particular. ¿Qué es un oscilador?
El oscilador de audio es un amplificador que está realimentado positivamente. Bien. Entonces, la señal que tiene la entrada, aparece la salida amplificada, eso se inyecta de vuelta a la entrada con la misma fase, por ende se vuelve a amplificar. Claro. La señal amplificada la estás mandando de vuelta a la entrada, aparece amplificada de vuelta a la salida y así se arma. Se arma y empieza a oscilar. ¿En qué frecuencia empieza a oscilar? En la frecuencia de un circuito resonante, que es la que determina a la frecuencia en la que está oscilando. Este en particular genera forma de onda senoidal y también forma de onda cuadrada. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? A simple vista es la forma esquemática. O sea, claro. en la forma de onda senoidal, la tensión varía en el tiempo en función del seno, del ángulo, del vector que va girando. Y la forma de onda cuadrada es en el comienzo, en el ángulo cero, en el momento cero, inmediatamente la tensión, el nivel de la señal sube al máximo. Claro. Se mantiene en ese nivel durante medio ciclo y ahí inmediatamente cambia del máximo positivo al máximo negativo. En un instante ínfimamente corto, se mantiene en el máximo negativo y vuelve a cero. Claro. Y entonces también hay una diferencia de que la onda senoidal es lo que también es conocido como tono puro. Es el tono puro. Es el tono puro, que es solamente una sola frecuencia. Única frecuencia. Y la cuadrada sí. se la puede descomponer en ¿qué? Que es una senoidal de la misma frecuencia de la fundamental, o sea, de la frecuencia de la cuadrada, más todos sus armónicos impares. Claro. Y cada armónico tiene un nivel inferior al anterior. O sea, están todos a partir del tercer armónico hasta el infinito y todos van con un nivel inferior al anterior. Cuando se suma todo eso, o sea, la senoidal fundamental más todos esos armónicos, la forma de onda que queda es una cuadrada perfecta. Ya que estamos hablando de covers y versiones de equipos, nuestro patrocinador del día de hoy, DistroKid, nos permite subir covers a todas las plataformas virtuales como Spotify, iTunes, Tidal, TikTok, etc. de forma 100% legal, ya que ellos se encargan de todas las licencias para que vos solo tengas que concentrarte en grabar y subir la canción. Si ya sos miembro de DistroKid, puedes acceder a este servicio mientras estás subiendo un track, por $12 anuales. Aclaro que conseguir una licencia, por otro lado, lleva tiempo y dinero también. Así que esta opción te soluciona todo el estrés de tener que encargarte de todo esto. Si querés sumarte a DistroKid, utiliza mi link en la descripción para conseguir un 7% de descuento. Seguimos con el video. Perfecto, entonces ya explicamos que es un oscilador. Sigamos con cómo se hizo este testeo. Entonces se simuló una grabación analógica clásica. Claro, entra a la consola, va al grabador, vuelve del grabador a la consola. Simulando lo que sería la etapa de mezcla. Y vuelve al grabador. Bien. Y se midió a la salida. Sí. ¿Qué diferencias te dio? Bueno, se hizo esa medición. Hay que aclarar algunas cosas, ¿no es cierto? En el mundo del audio analógico, el tema de los grabadores, hubo muchísimos modelos de grabadores y había muchísimas características distintas en los grabadores que se estaban utilizando en el mismo momento. En el caso de los grabadores de 2 pistas, que era el que se usaba para el máster, tal cual, que lo podías usar, grabar un canal, salir y grabar en el otro, o sea, si querías hacerlo, lo podías hacer tranquilamente. Este era el ancho de la cinta de 1/4. De 1/4, ok. El ancho más bajo que se usaba profesionalmente, porque llegó a utilizarse hasta 2 canales en 1 pulgada. En 1 pulgada, ok. O sea, una cosa alucinante. Esto es cinta de 1/4 y el ancho de esa pista, el ancho de la banda magnética realmente que se estaba magnetizando es de 2 milímetros. ¿Por qué? Porque hay otros modelos que en cinta de 1/4 se usaba banda magnética de 2,75 milímetros, más ancha. Más ancha, ok. ¿Ventajas? Menos ruido. Mientras más superficie utilizas, menos ruido. Menos el piso de ruido que tenés de base en la cinta. Por eso también es que existen las grabadoras de casa de Tascam, que por ahí metían 8 canales en 1/4 de cinta. Claro. Y ahí no era igual de profesional. No igual. ¿Por qué? Primero, los niveles máximos al cual vos podías grabar la cinta son menores porque estás usando menos cantidad de cinta por canal y el piso de ruido la relación entre el máximo nivel y el piso de ruido se te achicaba. Claro. Si uno lo lleva como a la era digital, es como casi hablar de los bits, digamos, como tener menos profundidad de bits. Más o menos, algo más parecido. Más o menos, como que te limita el rango dinámico. Exacto. Te sube el piso de ruido. Exactamente. Pero, o sea, más burdamente, ¿no? Pero, muy burdamente. Pero era mucho más fácil de entender porque era directo. O sea, la diferencia eran
cambiando uno y el otro, en el acto te dabas cuenta de las diferencias. Eran muy notables. Bien, y entonces la medición esta la hiciste en cuántos IPS? No, en 15 pulgadas por segundo. Ok. Que es la velocidad a la que va la cinta. O sea, la cinta en la medición fue a una velocidad que era estándar para el 2 pulgadas, para el 2 canales en un cuarto, 15 pulgadas por segundo. Bien. O sea que digamos que era la peor condición porque era la pista más angosta profesional en un cuarto. Sí. Y con una cinta que ya estaba bastante usada y era una Ampeg tipo 406 que tampoco no era de las mayores de superior calidad. O sea, la 456 o la 499 eran muy superiores todavía. Cuando hacemos la medición ponemos en rec y después ponemos en play y miramos lo que había quedado grabado y lo medimos, nos encontramos con que ¿a qué nivel también hay que tener en cuenta? Se hizo a 0 dB. Sí. O sea que era el nivel de referencia que era donde se mezclaba, el nivel medio de mezcla. 0 dB. Cuando terminamos de hacer toda esa medición, a la salida de toda la vuelta, cuando ponemos en reproducción la máquina, nos encontramos con que la distorsión era a menos del 0,15%. O sea, una cinta maltrecha, o sea, la peor de las condiciones. Teniendo en cuenta que la consola, solo la consola, el nivel de distorsión era del 0,05%. Wow. Estamos hablando de una consola que hoy tiene una vida está cumpliendo 52 años. Hermoso. Entonces... Las cosas se construían bien antes, como dicen. No, bueno. Entonces estamos hablando de tecnología de principios de los 70. Sí. Que después, a medida que fue pasando el tiempo, ya a mediados de los 70, medio finales, cuando, por ejemplo, cuando George Martin le encarga a Neve las consolas para sus Air Studios. Okay. George Martin le encarga a Neve, cuando Neve todavía era dueño de su empresa, Neve en ese momento estaba fabricando las consolas con los módulos 1081, 1084, le encarga las consolas para sus estudios. Sí. Originalmente fueron 3 consolas. Esas consolas son idénticas, ¿sí? Pero hubo un pedido particular. ¿Qué le pidió? Primero, que no tuviera todos los transformadores que tenía de acoplamiento intermedio. Segundo, que los operacionales discretos que ellos venían usando ya en ese momento en NIP sean reemplazados por operacionales monolíticos, o sea, que eran muy superiores a los discretos que ellos estaban haciendo en ese momento. Entonces quedaron que los transformadores se utilizan solamente en las entradas de la mesa y en las salidas de los grabadores. Nada más. Cuando terminan de hacer la mesa y comparan con lo que ellos venían haciendo, era una cosa infinitamente superior. Era una consola que superaba los 150 kilociclos de ancho de banda. Con niveles de distorsión que tenían 2 ceros antes de tener el entero. ¿Sí? O sea... Súper limpias. Súper limpias. Y con la frecuencia de los ecualizadores, como era por llave, también no era potenciómetro, era por llave, se eligieron algunas frecuencias distintas de lo que eran el 1081 y el 1084 de la época. Bien. Esas consolas son consideradas las mejores NIP de la historia. O sea, ninguna mesa NIP superó a eso. Mirá. Esas consolas siguen funcionando, 2 siguen estando en Air Studios en Londres, y la que estaba en Air Studio Montserrat, la que estaba en la isla de Montserrat, que la agarró el huracán. Bueno, de ahí pasó a IM, estuvo mucho tiempo en IM y actualmente está trabajando en un estudio en Canadá. En Canadá, mira. Funcionando las mesas. Qué loco. Pero después cuando George Martin le pide, cuando ya Neve está en Focusrite, que le pide otra consola. No es que le pide otra. Le pide que necesitan más canales. Y ahí, a esos chasis, se le agregan canales y esos canales son Focusrite. Bien. Que son poquitos. Son, creo que en la que estaba en Montserrat eran 8, 10. Okay. Y en las que están en Londres eran 12 o no sé si llegan a 16. Pero digamos, la que está en Londres es enorme, creo que es de 72 canales. Claro, una pasada. Sí, o sea, de esos 72 creo que son 12 nomás Focus, o no sé si 16. El resto son los originales. Esa consola, que ya estamos hablando que tenía 2 ceros. Sí. En vez de 1 ya tenía 2 ceros. Y después grabadores que vinieron, que superaron al Studer A80. Ajá. El Studer A820. El Ampex ATR-102. O sea, grabadores extraordinarios. La distorsión en esos equipos eran 10 veces más baja todavía. Wow. ¿Sí?
Entonces, y con esos equipos de ese nivel, ya se hicieron los discos más famosos, porque son todos los que se hicieron a partir de los mediados de los 70 para acá. Claro. O sea, si vos escuchás, por ejemplo, Brother in Arms de Dire Straits, ese disco es el audio de esa mesa y de esos grabadores. O sea, estás escuchando la NIV de Air Montserrat con grabadores MSI JH24 y ATR-102 en el máster. O sea, ese audio es tremendo. ¿Y cuál es el...? Yo tenía entendido que también Dire Straits tenía el primer disco en digital, digamos. Claro. Ese no fue, Brother. Sí, Brother in Arms fue el primer disco pensado para ser publicado en CD. Ok, bien. Pero estaba hecho en estos equipos. Bien. Con estas mesas. Entonces ahí está ese audio. Ahí lo podés escuchar completamente al audio de ese. Y otra de las cosas importantes que nos encontramos con la medición, el tema del rango dinámico. O sea, la diferencia entre el nivel más alto que podías tener sin distorsión o con una distorsión menor al 1% y el piso de ruido. Era de 70 decibeles el rango dinámico. Lo que agregándole un reductor de ruido tipo Dolby, que ya también se diseña a principios de los 70, el rango dinámico, en el caso del Dolby SR, lo llevas a 90. Digamos, en ese caso particular, lo llevas a 94 dB. O sea que ya estabas en los 70, ya tenías condiciones más que excelentes para trabajar en el audio en forma profesional. Hermoso. Estamos hablando de que, por ejemplo, un buen grabador más moderno, como por ejemplo el ATR-102 en pista de 1 pulgada, 2 canales de 1 pulgada con un Dolby SR, tiene 100 dB de rango dinámico. Es un montón. El CD tenía 94. Claro. Ahora tenemos mucho más, pero... Sí, bueno, pero mucho más teórico digital, pero en la práctica se cae. Porque ¿qué pasa? Cuando empiezan a utilizar los plugins, el plugin también está metiendo el ruido del equipo original. O sea que el rango dinámico bajó. Se te cae. Y entonces cuando las mediciones analógicas te dieron esos resultados increíbles, cuando pasaste... o sea, dentro de esa presentación que tenés como armada, explicarnos un poco, pues vamos a mostrar un par de imágenes, los resultados que tuviste con lo digital. ¿La otra parte? Sí. Claro, la otra parte del estudio, porque esto que te conté es el final del estudio. Bien. El principio del estudio era la comparativa entre el plugin y el verdadero, el papá analógico verdadero. Se hicieron varias mediciones, tanto al equipo analógico como al plugin, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ¿cuáles son las causas? Algunas, porque son muchas, las causas de distorsión en un equipo de audio. Son muchas. Sobre todo en los equipos que todo el mundo quiere emular. Pultec 1176. Una de esas causas de distorsión son los transformadores que utiliza, que está utilizando el amplificador, el equipo. En el caso del Pultec son 3. En el caso de un 1176 de las primeras versiones son 2. Bien. ¿Qué sucede? Los transformadores tienen una forma de trabajo muy compleja. Y una de las causas de distorsión en transformadores es cuando, por ejemplo, el transformador de entrada del Pultec. ¿Sí? El Pultec, cuando vos lo conectás a un equipo, a otro equipo analógico, va a tener un comportamiento X. Sí. Si lo conectás a otro equipo, va a tener otro comportamiento. ¿Por qué razón? Entre otras, por ejemplo, que la impedancia de salida de esos dos equipos no es la misma. No está macheado. No, porque es otro equipo distinto. Es otro equipo, claro. Los conversores también tienen impedancias de salida distintos. Entonces vos cuando insertás un Pultec verdadero en un conversor va a sonar de una forma. Cuando conectes en otro conversor de otra marca va a sonar distinto. Claro. ¿Por qué? Porque la impedancia de salida de esos conversores también son distintas. Y hay variaciones tanto en los equipos analógicos como en los conversores. Puede ser algo tan bajo como 25 ohms y puede llegar en algunos casos a 400 ohms. Porque hay conversores que tienen impedancia de salida de 400 ohms. No es ni bueno ni malo. Es 400 ohms. Entonces no hay una relación de que más ohms más mayor. Exacto. El diseño es así. Bien. ¿Está claro? Y lo mismo pasa en las consolas. Había consolas que tenían impedancia de salida de 50 ohms y había consolas que tenían impedancia de salida de 300 ohms. Claro, y eso, o sea... Yo me acuerdo de unos primeros encontronazos que tuve con el audio analógico cuando estaba como empezando, de que uno por ahí está acostumbrado a los plugins, que algo que también decís en tu presentación, que la podemos dejar abajo para la gente la descargue. Algo que decís, que es muy cierto, que es
vos agregás plugins y mientras que no estés haciendo ningún tipo de efecto, va a sonar todo unitario, digamos, de volumen, puedes cambiar el orden y no hay ningún tipo de reacción ni nada. Ahora, a mí me pasó las primeras veces que usaba audio analógico, que yo me esperaba esa misma reacción de que enchufaba un compresor y que mínimo el volumen tendría que estar igual antes de ponerlo. Y me pasaba muchas veces de que por ahí metía algo y el volumen estaba mucho más bajo. O al revés, o lo que sea. Entonces, todo eso tenía que ver con la impedancia de salida y entrada de los equipos. Tiene, entre otras cosas, tiene que ver con muchas cosas, pero otra cosa es, digamos, la relación entre la impedancia de salida del equipo fuente y la impedancia de entrada del equipo que está recibiendo esa señal. Sí. Y en el caso de los transformadores, también, aparte de nivel, va a ser distinto el contenido de la distorsión armónica. O sea, no solamente cambia el nivel, puede cambiar el nivel, puede o no cambiar el nivel. Lo que sí también va a cambiar es el contenido de la distorsión armónica que va a generar el equipo. Claro. En el caso de los equipos que tienen transformadores de entrada, Sí. mientras más alta sea la impedancia de salida del equipo que le da la fuente, Sí. en baja frecuencia va a ser más alta la distorsión. Wow. Entonces, por ejemplo, en el estudio, cuando hacemos las mediciones, por ejemplo, un Pultec original, con 25 ohms de impedancia de salida del generador, daba a 40 ciclos daba una distorsión aproximada del 0,2%, 0,3%. Sí. Del 0,2%. Cuando esa impedancia subía a 200 ohms, la distorsión se iba al 0,35%. El mismo equipo, lo único que se variaba era que la impedancia de salida de la fuente era mayor. Por ende, un Pultec no sonaba igual. Respondía completamente distinto. Cuando lo conectas en el insert de la mesa, a Sí. cuando lo pones a la salida de un 1176, por ejemplo. Claro. Y ¿Por qué? también decías el orden entre el 1176 y el Pultec. Por la misma razón. Claro. Era muy común Sí. en la época del audio analógico, cuando todo era analógico, en los insertos, en la combinación 1176 Pultec, muy usada. Sí, históricamente. Sí, clásico. Bárbaro. Ahora, la combinación, y no estamos hablando acá de que se está comprimiendo y ecualizando, solamente ya pasando la señal sin que el equipo esté ecualizando o el otro esté comprimiendo. Claro. Solamente pasando. Cuando vos pones, por ejemplo, primero el 1176 y después el Pultec ve como impedancia fuente la salida del 1176. Sí. Que por lo general es muy baja, está por debajo de los 20 ohms. Ok. Cuando vos lo pones al revés, Sí. Toma la mesa. el Pultec está tomando como impedancia de salida la de la mesa o la de tu placa, como si estás usando una placa actualmente. Entonces ya el contenido armónico de la distorsión del Pultec no es la misma. La misma. Principalmente en baja frecuencia. ¿Por qué? Porque los transformadores de audio, a medida que va bajando la frecuencia, para el mismo nivel de señal y para el mismo nivel, la distorsión va subiendo. También hay otra cuestión muy importante con los transformadores. Y esto no tiene que ver con un equipo o el otro, es una cuestión de los transformadores. Esa distorsión no se mantiene constante con el nivel de la señal. Si uno pudiera graficar la distorsión, va a encontrar que a muy bajos niveles la distorsión es más alta que a niveles medios de señal y después comienza a subir nuevamente a niveles altos. Sí, eso es otra cosa que es muy importante, como que uno también se da cuenta las primeras veces que empieza a usar equipo analógico, que hay que entrarle con cierto volumen a los equipos. Va a sonar distinto. Va a sonar distinto, claro. Estamos hablando de los que tienen transformadores en su cadena de audio, ¿no es cierto? Cuando es todo activo, cuando no hay transformadores, eso prácticamente no existe, esa variación. Ok. ¿Sí? Con transformadores. Estamos hablando de equipos que son la mayoría de los... Porque la mayoría de los plugin emuladores emulan equipos que tienen transformadores adentro. Tal cual. ¿Está bien? Bien. Entonces, el 1176, el Pultec, que dijimos que tenía con 25 ohm, tenía 0,2% más o menos a 40 ciclos. Eso era 0 dBu. Sí. Cuando lo bajamos a menos 20 dBu, la distorsión se fue al 0,35. Y cuando la subimos más 10 dBu, bajó la distorsión. Wow. O sea, y después, cuando pasamos de más 10 dBu, comenzó a subir nuevamente. Todo eso depende del tipo de transformador, el tipo de hierro del núcleo del transformador, si es hierro níquel, si es hierro acero silicio. Depende de muchísimas cosas. Todo eso está explicado en el estudio. Claro. Pero entonces, la idea era ver
si esa variación en el comportamiento del Pultec y del 1176, de acuerdo al nivel de entrada, la impedancia de la fuente, los plugins realmente le emulaban. Claro. O sea, no era solamente que emularan la curvita de ecualización o la forma de comprimir, sino también la reacción el comportamiento real del Y equipo. esto no lo están haciendo. ¿Qué pasa? Cuando nos fuimos a hacer las mediciones del plugin, para cualquier nivel de entrada, el nivel de distorsión se comportaba como si fuera un equipo de estado sólido. O sea, tenías un nivel de distorsión que en el caso de baja frecuencia no existía, o sea, nada que ver con el verdadero, Ajá. muchísimo más abajo. A medida que bajábamos el nivel, en los Pultec se nos iba para arriba la distorsión, sobre todo en baja frecuencia. En el plugin desaparece la distorsión, se queda por debajo del piso de ruido, o sea, el comportamiento es totalmente distinto. Wow. Y obviamente, el plugin no tiene cómo saber qué equipo tiene antes. Entonces, si vos haces una cadenita de plugin 1176 y Pultec, vuelvo a aclarar, sin comprimir y sin ecualizar, pongas primero uno o el otro, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Que puede ser también algo positivo, pero también tiene como... Bueno, pero... Es distinto. A ver... Lo que estamos queriendo decir... Muchos estudios se caracterizaban, sí. El audio que tenían muchos estudios en la era analógica, era porque cómo funcionaba la reacción de la cadena que tenían dentro del estudio. Tal cual, sí. Claro, sí, lo que me refiero es el hecho de como medio a prueba de... No decir a prueba de tontos, como poder simplemente, para alguien que por ahí no tiene este nivel de conocimiento o lo que sea, el poder hacer ese intercambio de orden en tu cadena, también nos da posibilidades que no existen en el mundo analógico, pero lo que sí quiero recalcar es el hecho de que dejemos de pensar que las emulaciones son lo mismo que el equipo analógico. No. Son una interpretación que es distinto. Y son iguales en una sola condición. La facha. No, ¿en qué condición? En la condición en la que se hizo la medición del equipo verdadero. Claro. Que es cuando se toman los valores y todo lo demás. En esa condición puede ser igual. En todas las otras condiciones nunca va a ser igual. Claro, lo cual los hace completamente distintos, pero igualmente, o sea, no es que uno quiera, o sea, yo lo que sé... Son herramientas. Son herramientas. Son herramientas útiles, de muy bajo costo, claro, comparado con tener un equipo analógico verdadero. Tal cual. Y son herramientas útiles, por supuesto. 100% útiles. Sí, yo vengo haciendo mi carrera hace 1000 años con plugins. Pero, a ver, no quiero que lo tomen mal a esto, pero porque alguien diga, yo vi que tal ingeniero que puso el 1176 y después puso el Pultec y yo acá con los plugins voy a hacer lo mismo, me va a sonar igual, ni parecido. No, claro. Pero es que eso igual es con todo, pues no, todo depende de cómo entraste, de mil factores. Factores que... Y después hay otra cuestión que en la época del audio analógico, no estoy diciendo mal en la época del audio analógico, porque sigue siendo actualmente la época del audio analógico, pero ya en la década de los 50, para demostrar qué tan bueno era un equipo, los fabricantes te mostraban la fotito del oscilograma cómo respondía a forma de onda cuadrada. Ah, ok. Se le inyectaban cuadrada a la entrada y veían a la salida. Esa cuadrada tenía que ser igual. Sí. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Sobre todo en los equipos con transformadores era muy difícil que eso sea exactamente igual. ¿Por qué? Por un montón de factores. El más sencillo de entender, los transformadores no son perfectos, entonces tienen capacidades parásitas entre sus bobinados, inductancia parásita, o sea que no todo lo que la energía que se le está inyectando en el primario la transfiere al secundario, y esa energía se va perdiendo, esa transferencia va siendo menor a medida que sube la frecuencia. Entonces es como si tuvieras una inductancia en serie. Y a determinada frecuencia, esa inductancia relativa resuena con las capacidades parásitas. Y entonces te cambia la respuesta. Te cambia la forma, todo. Era muy difícil que funcionara todo perfecto. Tal cual. Pero los fabricantes se animaban y te lo mostraban. Entonces, mientras más cuadradito parecía, sobre todo a frecuencias de disquilociclo, es muy difícil que un equipo de audio muestre una cuadrada de disquilociclo correcta, exactamente igual a la original, se animaban y te lo mostraban. Bueno, ¿qué pasaba cuando inyectábamos cuadrada al plugin? O sea, en realidad no es el plugin, es al sistema digital. Tal cual. Esperaba algunas limitaciones, porque obviamente, a ver, un equipo de audio analógico, si vos le haces un barrido con senoidal, te vas a encontrar con que la respuesta supere los 70 kilociclos. Un Pultec, el ancho de banda es 70 kilociclos, claro, el original. original. Un equipo de audio estado sólido llega a los 100 kilociclos. Tal, la de NIV para arriba. 6 cualquiera, o sea, el ancho de banda
real supera mucho la audible por una cuestión muy sencilla. O sea, para mantener en la parte audible la respuesta de fase plana, el ancho de banda del equipo tiene que superar muchas veces claro. el ancho de banda audible. Además está la velocidad de respuesta, o sea, qué tan rápido responde la salida a las variaciones de la entrada, ¿sí? Entonces, si un equipo analógico, por ejemplo, que lo cito en el trabajo, en la década del 60 había los kits de amplificadores se vendían para armar, los armaba el usuario. En el manual de usuario de un kit de Hammer Kardon te mostraba la fotito de los oscilogramas de 1 kilociclo y de 10 kilociclos. Sí. Sí, perfecto el equipo, un lujo. Bueno, le pusimos lo mismo al pulte. 1 kilociclo de cuadrada, 1 kilociclo, 10 kilociclo, 10 kilociclo de cuadrada también. La verdad que responde muy bien. Se redondea un poquito, están las limitaciones por el transformador, pero... Sí, parece una cuadrada. Es cuadrada. Sí. ¿Sí? Bueno, veamos a lo digital. Bueno, y ahí nos encontramos con... Que debería ser perfecto, justamente. A ver, no va a ser perfecto porque ya el digital te está limitando el ancho de banda. La conversión. A la mitad de la frecuencia de muestreo. Sí. ¿Sí? Eso se sabe, que todo sistema digital... La frecuencia Nyquist. Exactamente. El teorema de Nyquist. Entonces, la frecuencia de corte superior tiene que ser la mitad de la frecuencia de muestreo. O sea que si estás muestreando a 96 kilociclos, ¿sí? La frecuencia de corte superior no puede superar, en teoría, los 43 kilociclos. ¿Está claro? Si estás muestreando en 44.1, la frecuencia de corte superior no puede superar los 22 kilociclos. De acuerdo. Bien, esos filtros en todos los equipos tienen pendientes altísimos. O sea, llegan a la frecuencia y es una pared. O sea, la pendiente... ¿Cuánto es por octava? No, 50 por octava. No lo sé exactamente, pero... a ver, en el mundo analógico una pendiente de 24 dB por octava ya es una cosa de loco. Sí. Bueno, esto es muy superior a eso. Para evitar un montón de otros problemas, ¿no es cierto? Entonces, alguna limitación iba a haber. Pero la sorpresa fue que la forma de onda cuadrada de 1 kilociclo no la ves cuadrada. O sea, está toda la descomposición de los armónicos. Se hizo con conversores muy conocidos, corriendo 96 kilociclos. Después se hicieron otras pruebas, otras mediciones con otros conversores de otras marcas y nos encontramos con lo mismo. O sea, todas lo mismo. Cuando equipos que tienen 70 años de antigüedad, a la forma de onda cuadrada la reproducen de forma perfecta, sin ningún problema. O sea, entonces ahí está parte también del por qué lo digital no suena ni va a sonar exactamente igual a lo analógico. Claro. Sí, o sea, más allá de que los plugins, las emulaciones de por sí no funcionan igual, por una cuestión de costo, de recursos. Imagínate que uno entiende que para que sea exactamente igual, la cantidad de recursos que usaría de la computadora sería... un montón. Sería un montón, o sea, para que sea idéntico un cálculo. Un cálculo del original. Pero bueno, están muy lejos y los sistemas digitales de por sí también tienen sus limitaciones, que por lo cual no van a sonar igual que un analógico. Claro. Entonces... creer, y eso es medible, si es medible, se escucha. Absolutamente. Sí, y lo está bueno para, o sea, lo que siempre trato de comunicar también a la audiencia, como a la gente que por ahí está por ahí empezando, que bajo ningún punto de vista estamos haciendo esto para pinchar ese globo ni nada de eso. No. Es que también uno cuando está trabajando va trabajando en reacción a lo que va escuchando. Entonces, es lo mismo que siempre hablamos en el podcast de Segundos Armónicos, cuando entrevistamos a un montón de productores y todos trabajan con cosas distintas. Y la realidad es que muchas veces cuando hablamos de conversores también, que todos los conversores suenan distintos o lo que sea, uno va reaccionando a lo que va escuchando. Entonces, vos escuchás que uno está un poquito más opaco, bueno, vas a trabajar conforme a eso, vas a subir un poquito más los agudos. Exacto. O al revés también. Entonces, como que... estamos hablando de que todas las cosas son diferentes y que no nos comamos también el verso del marketing de que esto es exactamente igual a otra cosa. Eso es. Es eso. Es eso. Y no cometer el error de creer que por poner más plugin emuladores, por más que sea el más afamado o el mejor referenciado, tal cual, y empezar a poner plugin, pensando que de esa forma vamos a sonar a como sonaba analógico. No. Claro. Porque los plugins no funcionan de la misma forma. No, tal cual. Están muy lejos. Sí. Y los sistemas digitales tampoco funcionan de la misma forma. Y lo fundamental, en una cadena analógica tenés la interacción entre los equipos. Sí. En la cadena digital eso desaparece por completo. Tal cual.
Y hay algo como que está bueno por ahí, bueno, justo lo que acabas de decir es buenísimo, porque uno por ahí ve un tutorial o algún video de algún artista que te gusta, usaron los fierros analógicos de verdad, y que por ahí justamente usaron un compresor 1176 y un Pultec. Y vos decís, bueno, yo quiero recrear eso, entonces abro esos dos plugins. La realidad es que cuando pasás al digital, con esos dos plugins no te va a alcanzar para llegar a ese sonido. Vas a necesitar hacer un montón de otras cosas y agregarle cosas. Y por ahí llegás a algo que o sea, no guiarse por el nombre del producto o lo que sea, pero podés llegar a un resultado igual de bueno. O sea, no es que uno va a ser mejor que el otro. Simplemente a veces con el analógico llegás mucho más rápido. A ver, lo que estamos diciendo es... Mucha gente, estás diciendo una obviedad. Sí, es una obviedad, pero mucha gente no lo tiene claro. No, claro. No crean que por agregar más plugins van a tener ese sonido que creían que era analógico. No, porque el analógico sonaba sucio. No. El analógico no sonaba sucio. No, claro. Al contrario. Sí. Nada más que muchas veces lo que nosotros pensamos que escuchamos como analógico son los remasters malísimos de los 80s en CD. Por ejemplo, qué sé yo. Sí, puede ser un montón de cosas. Claro, pero viste cuando uno... Bueno, esa es una de las posibilidades, pero yo me crecí pensando que las cosas... O sea, cuando era muy chico, en la primaria o secundaria, pensaba que lo del pasado sonaba peor, porque lo estaba escuchando remasterizado en CD a principios de los 80, cuando todavía no tenía mucha idea de cómo hacerlo correctamente, que lo remasterizaban de un vinilo directamente. Entonces, ya ahí tenías un montón de degradaciones, y la primera vez que escuché un vinilo fue tipo... Ok, no había pérdida de calidad en absoluto, tipo, esto es una increíble. Bueno, mira, yo siempre doy, cuando a veces sale esta charla y tengo la posibilidad, estamos en casa con gente, mira, ¿querés escuchar cómo sonaban las cosas hace 50 años? Y le pongo un disco de hace 50 años. Sí. Con un equipo de audio que era el de mi viejo, claro, que lo compró un Philips, que lo compró 0 kilómetros en el año 72, que suena espectacular. Y dice, no puede ser que suene así. Y después, ¿querés escuchar esto digital? Vamos a Spotify. Sí. De un sitio que da la casualidad que ese disco está muy bien subido a Spotify. Sí. Y la diferencia es gigantesca. Claro. O sea, ¿pasando por el mismo amplificador igual? Sí, con el mismo equipo. Sí. Sí, escuchándolo con el mismo equipo. Claro. Estamos cambiando la fuente. La fuente nomás. Nada más. Estamos escuchando el disco original cortado acá en Argentina, el que te vendían en la disquería. Claro, el que supuestamente era malo. El que todo el mundo escuchaba en su casa, con una bandeja de esa época, con las cápsulas de una cápsula magnética común y corriente, comparada. ¿Abismal la diferencia? Es abismal. Además el rango, el rango dinámico, o sea, la dinámica misma de que no esté todo limitado al palo y que uno puede escuchar como hay mucha más profundidad, porque todo baja, sube. Sí, hay mucha más profundidad. Interpretación. Hay mucha más limpieza en graves. Sí. Mucha más limpieza, infinita más limpieza en agudos. Suena arenoso, como por tratar de describirlo de alguna forma. Tal cual, sí. Hay una textura ahí sucediendo. Sí. Y después, ¿cómo podemos enseñarle a la gente a realizar sus propias mediciones también? O sea, por ahí, después de escuchar esta charla, después de leer tu PDF, tienen ganas de empezar a probar sus propios equipos, cosa que siempre recomiendo. Sí, el PDF se hizo de tal forma que cualquiera lo pueda comprobar. O sea, teniendo un programita, por ejemplo, para medir distorsión, cualquiera de los programitas de transformado de Fourier que andan dando vueltas, lo podés usar para medir distorsión. Perfecto. O sea, no necesitas nada estrafalario para hacer mediciones comparativas, ¿no? No estamos hablando de valores absolutos. O sea, comparo esto con esto. Sí. Y después, para ver forma de onda, así propiamente dicho, necesitas un osciloscopio, analógico o digital, pero necesitas un osciloscopio y un generador de audio. Un generador de audio, claro, no puedes usar un generador de plugin, no, porque te vas a encontrar con las limitaciones del plugin. Compresor. Claro, porque cuando lo quieres hacer reproducir cuadrada, en realidad vas a reproducir la cuadrada de algo digital. Claro. Salvo que sea un equipo generador de funciones específico para mediciones. Ahí ya va a funcionar perfectamente como un oscilador de audio.
Bien. Pues se consiguen, o sea, hasta en cualquier universidad, escuela, No, tienen... y si te vas al centro, al oscilador de audio, en cualquier casa que vende instrumental, lo vas a encontrar. Claro, claro, absolutamente. Sí. Así que, ¿qué podríamos hacer de prueba para mostrar un ejemplo? Tengo dos conversores distintos. ¿Querés que lo veamos con cuadrada? Dale, con cuadrada y qué vamos a probar. Vamos a pasar cuadrada de acá. La cuadrada, lo vas a ver, ves cómo sale exactamente del oscilador. Sí. Cómo sale Perfecto. la salida de este. Sí. Y lo pasamos por las cosas digitales que tenga y vemos qué se ve. Bien, entonces podemos, por ejemplo, pasarlo por los dos conversores digitales para ver qué... Por lo que vos quieras. Listo. Perfecto. Así que vamos a probar eso y espero que lo puedan probar ustedes también en sus casas. Lo que estamos haciendo es, con el generador de audio, estamos generando una cuadrada de 1 kilociclo que le estamos inyectando a esta versión del Pultec. Sí. Y la salida, vemos con el osciloscopio, vamos a ver qué es lo que tenemos a la salida. La forma de onda de arriba, el trazo de arriba, es la señal que está generando el oscilador. Y la de abajo es lo que está reproduciendo el equipo analógico. En este caso, la versión del Pultec. Vemos que las diferencias son muy, pero muy chiquitas. Obviamente que no está exactamente horizontal como la de entrada por la frecuencia de corte inferior, o sea, el pasa alto que supone que el equipo no responde desde frecuencia cero. Esa es la diferencia sustancial que se ve. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a cambiar esa frecuencia y le vamos a inyectar una cuadrada de 10 kilociclos, ¿sí? A la entrada. Lo hacemos cambiando de aquí. Vamos a cambiar la velocidad de barrido para poder verlo de la misma forma. Y aquí vemos. Así es la forma de onda que llega a la entrada. Y abajo, la forma de onda de la salida. Las diferencias sustanciales, si se fijan, los flancos de cambio ya se empiezan a poner trapezoidales por la velocidad de respuesta del equipo. Pero se sigue viendo cuadrada, ¿sí? Lo que implica que el equipo tiene un ancho de banda que está en el orden de los 70 kilociclos. Que lo podemos ver ya, si quieren, con senoidal. A ver, por ejemplo, pasamos a senoidal, bajamos un poquito el volumen para poder verlo más fácil. Ahí estamos en 10 kilociclos. Bajamos a 1 kilociclo, está en el mismo nivel. Bajamos a 100 Hz, está en el mismo nivel, pero nos vamos ahora para arriba. 1000, 10.000, 100.000. A la entrada sigue estando en el mismo nivel y a la salida bajó a menos 6. O sea, el punto de menos 6 dB está en 100 kilociclos. Si lo bajamos y buscamos el punto de menos 3, que sería lo correcto, nos da que está en 70 kilociclos, que es el punto de menos 3 dB. Esto es un equipo analógico, un clon de un equipo de la década del 50. Ahora estamos utilizando la Focusrite Claret para entrar y salir con la onda cuadrada. Claro, lo mismo que hicimos recién con el Pultec analógico, ahora lo estamos haciendo con un sistema digital. Perfecto. ¿Y ¿Sí? ahora qué resultados estamos obteniendo? Pues ¿Qué estamos viendo? Conversión de entrada y de salida, Claro. sin aplicarle nada más. Nada más. Es de vuelta, el trazo superior es la forma de onda de entrada, o sea, eso es lo que está inyectando el oscilador, ¿sí? Y esto es lo que estamos viendo a la vuelta de todo el sistema digital, o sea, lo que entró, o sea, convirtió analógico digital, digital analógico. Bien. ¿Sí? Vemos que es totalmente distinto la salida de la entrada. Eso es a 1 kilociclo. Ahora vamos a ver qué pasa a 10 kilociclos. ¿Se acuerda que recién había una pequeña diferencia, pero se notaba claramente cuadrada la forma de onda? Vamos a pasar a 10 kilociclos. Estiramos para poder verlo y de una forma de onda cuadrada tenemos solamente la fundamental. Nada más. Nada más que la fundamental de 10 kilociclos. Se perdieron absolutamente todos los armónicos. No sé a qué frecuencia estará corriendo Estamos en 48. Estamos en 48, o sea que el ancho de banda estaría en 24 kilociclos. Sí. No podríamos ver, o sea, el segundo armónico tampoco lo estamos viendo. Estaría muy atenuado porque ya está actuando el filtro pasa abajo. Pero si querés
pasarlo a 96 y vemos qué pasa, a ver si aparece algo de los armónicos. Dale. Contanos un poco de lo que observas acá. Bueno, estamos en 96. Estamos en 96, de vuelta. La cuadrada de arriba es la cuadrada de 10 kilociclos, lo que está generando el oscilador. Y en la salida tenemos la fundamental de 10 kilociclos más el tercer armónico. Y no es lo mismo, pero por lo menos deja de ser senoidal y empieza a querer parecerse a una cuadrada. Y tenemos un corrimiento también de fase. Sí, hay un corrimiento de fase de 180 grados, porque fíjate que en el hemiciclo positivo de entrada tenemos el hemiciclo negativo de salida. Claro. Y ahora, para controlar, vamos a ver que estamos en un buffer de 1000. Bajemos los 128 a ver si... No, eso no cambia. No tiene nada que ver. Pero cambió la fase ahora. Sí, pero muy poquito. Pero ahora está como alineada, no está más en 180 grados. Ah, no, perdón. Sí, ahora se alinea. Perdón, tenés razón. Sí, bien, sí. Entonces... El corrimiento de fase, pero igualmente se sigue moviendo un poquitito. Sí, está un poquito inestable. No tanto, está bastante mejor. No. Se mueve un poquito, pero... ¿No se movía un poco más antes todavía? Abajo. Puede ser, sí, me parece que se movía un poco más. Se movía un poco más. Bien, entonces ahora estamos conectando a la Antelope de Orión en 96 kHz. Claro, estamos viendo una cuadrada de 1 kilociclo. Lo de arriba es la original. Lo de abajo lo que está a la salida. ¿Sí? Se ve, pero estamos corriendo a 96 kilociclos, o sea que tenemos un ancho de banda teórico de 48. Se alcanza a ver un poquito la descomposición, pero está muy bien, está muy bien. Así que eso es 1 kilociclo. Ahora pasamos a 10 kilociclos. Bien, o sea, entonces no tenemos como la especie de pico que había en Toda esa descomposición que había en el otro no está mucho mejor aquí. O sea, esto es mejor calidad de conversión. Aparentemente sí. Y pasamos a 10 kilociclos. Cambiamos acá, estiramos nuevamente y está mucho mejor armada la cuadrada, ¿no? O sea, no es cuadrada perfecta, pero está mucho mejor. Bien, entonces ahora estamos en 48. 48 con la Orión. Orión. Nuevamente, el trazo de arriba es la cuadrada de entrada y aquí vemos la cuadrada de salida. Donde se ve claramente la descomposición en varios de sus armónicos, ¿no? Porque ahora tenemos un ancho de banda de 24 kilociclos, ¿sí? Sí. Y si lo pasamos a 10 kilociclos, tiramos... Quedamos con una senoidal. Nos quedamos solo con lo fundamental, perdemos el tercer armónico, ¿no? Lo que sí se ve que esta placa parece que tuviera la pendiente del filtro pasa abajo mucho más abrupta y con menor giro de fase que la otra, llegando a la frecuencia de corte. Claro, y que sea más abrupta o menos abrupta, ¿es algo positivo o negativo? No, eso no, que llegue con menor giro de fase sí es mejor, obviamente, claro. A la frecuencia de corte. Así que, bueno, gracias Ari por coparte con todo esto. La verdad que alto contenido. Gracias. Por favor, si les gusta este tipo de contenido así, largo, súper detallado, a forma de clase, avísenos, así podemos hacer todavía más cosas que yo encantado de traer gente a que nos enseñe. Yo aprendo con cada invitado, invitada, así que nada, suscríbanse, todo lo que saben hacer y nos vemos en el próximo video. No olviden de verse el que hicimos sobre el Pultec de acá atrás, que es una maravilla. Gracias, Ari. Por favor, gracias a vos.